Los raperos están siendo asesinados, les disparan y todo eso. ¿Alguna vez has tenido miedo de que te pase algo así? Le puede pasar a cualquiera. Cuando Durk dijo eso, no tenía ni idea de lo real que estaba a punto de volverse todo. La amenaza no era solo un enemigo cualquiera en las calles, estaba dentro de su propio grupo, esperando para atacar. Un miembro de OTF ya lo había vendido a los federales y ahora están surgiendo informes de que otro está tratando de acabar con él en los tribunales. ¿Qué está pasando realmente con Durk y su pandilla? En este vídeo analizamos las traiciones dentro de OTF y cómo dejaron a Durk luchando no solo por su libertad, sino por su vida. Los rumores desaparecen de los tribunales. El drama estalló a finales de 2024, cuando se corrió la voz de que un miembro de OTF, conocido como Jam, nombre real Casey Hester, había estado supuestamente llevando un micrófono oculto y grabando conversaciones para los chicos del alfabeto. El veterano de la industria y auténtico tipo de la calle WAC 100 dio a conocer esta información durante una entrevista que se hizo viral, afirmando sin rodeos: ¿cómo iban a saber que se habían ofrecido contratos musicales? ¿Quién se lo habría dicho? Bueno, los fiscales afirman que estas transacciones y las grabaciones del informante fueron clave para vincular a Little Dirk con el plan More for Hire. Hay un tipo llamado OTF Jam. Estaba grabando. Según la calle, Jam había cumplido una condena de 12 años por intento de asesinato antes de ser liberado en 2022, justo cuando Durk supuestamente estaba preparando un golpe contra el rapero rival, cuando Rondo. WAC 100 siguió soltando la lengua. Un nombre muy irónico. Jam lo metió en el lío. Cumplió 12 años, salió, concedió una entrevista, dijo que había sido sincero, que le había comprado coches, que le había dado $50,000. Esto y esto. La historia se hizo viral cuando DJ Akademiks, uno de los principales instigadores del hip hop, destacó una antigua entrevista en la que Jam supuestamente revelaba que Lil Durk le había regalado una casa, un coche y $50,000 cuando salió de la cárcel. Ya sabes a qué me refiero. Era como un hermano. Estuve todo el tiempo en la cárcel, sin un duro, antes de tener dinero, ¿sabes? Era como un hermano. Recuerdo cuando no había dinero. Se suponía que eran $50,000. Te entendí, tío. Le di dinero a mi abogado y todo lo necesario cuando presenté mi caso. No voy a mentir. Dirk me ayudó. Esta narrativa de comportamiento traicionero tuvo un impacto diferente en la cultura del rap, donde el código de la calle lo es todo y chivar es la máxima violación. Internet se volvió loco con las acusaciones, convirtiendo a Jam en un meme instantáneo. Una historia particularmente viral afirmaba que existían imágenes de Jam comiendo en un McDonald's, en una sala de interrogatorios, lo que dio lugar a bromas como: el tío se ha tirado a Durk por un Big Mac y unas patatas fritas, y lo ha vendido por una comida de Kai Cenat. La cultura no se lo tomó con calma, independientemente de si era cierto o no. Los memes se extendieron como la pólvora por las redes sociales, y los fans crearon imágenes photoshopeadas de Jam en anuncios de comida rápida y sketches de TikTok, en los que aparecían personas chivándose mientras comían hamburguesas. La situación ejemplificó a la perfección la rapidez con la que Internet puede convertir una acusación grave en entretenimiento viral, independientemente de las vidas y la libertad que estén en juego. Con su nombre arrastrado por el barro, Jam finalmente se pronunció sobre los rumores. El 17 de diciembre de 2024, publicó en Instagram Stories: cuando se descubra la verdad, veréis que yo no soy quien ha delatado a los federales ni quien ha construido su caso. Voy a dejar que salga todo el papeleo, porque lo dirá todo. Esta negación sugiere que Jam cree que los documentos judiciales reales limpiarán su nombre. Cabe destacar que la referencia de Jam a nosotros llamó la atención de los fans y los comentaristas, y muchos se preguntaron por qué se incluía a sí mismo entre los objetivos de las autoridades si realmente estaba cooperando. Este desliz lingüístico añadió otra capa de complejidad a una narrativa ya de por sí enrevesada, lo que llevó a muchos a debatir si se trataba de un error genuino o de una sutil insinuación sobre su verdadera posición. Pero mantengamos la cautela. A pesar de que todo el mundo habla de este supuesto vídeo, nadie lo ha visto realmente. Los juzgados federales tienen una seguridad más estricta que Fort Knox, con detectores de metales, agentes armados y protocolos estrictos. Las posibilidades de que alguien se acerque lo suficiente como para intentar disparar a Durk, y mucho menos grabar ese momento y filtrarlo, prácticamente nulas. Además, ningún medio de comunicación legítimo ni fuente fiable ha informado de ningún incidente de este tipo durante ninguna de las comparecencias de Durk ante el tribunal.
Los expertos en seguridad familiarizados con los procedimientos de los tribunales federales han señalado la casi imposibilidad de tal escenario. Los acusados en casos federales de alto perfil suelen estar separados, fuertemente custodiados y sujetos a exhaustivos controles. La idea de que alguien con conexiones conocidas con un caso pueda acercarse lo suficiente como para amenazar físicamente a otro acusado supera los límites de la credibilidad. Lo que sí sabemos con certeza es que, a pesar de la naturaleza viral de estas acusaciones, los documentos oficiales del Departamento de Justicia y la acusación de Lil Durk no nombran a Jam ni a nadie con las iniciales KH como informante. La acusación menciona a un testigo, pero no se establece ninguna conexión directa con Jam en estos documentos, lo que deja mucho margen para los rumores. Los expertos legales que siguen el caso han señalado que los fiscales federales suelen proteger la identidad de los testigos que cooperan, especialmente en casos que implican acusaciones de violencia. La ausencia del nombre de Jam en los documentos oficiales no confirma ni desmiente su cooperación, una ambigüedad legal que no ha hecho más que alimentar las especulaciones y el debate. El drama que rodea a Jam pone de relieve lo difícil que es separar los hechos de la ficción en la era de las redes sociales, especialmente en casos judiciales en curso. Twitter, Instagram y TikTok pueden difundir rápidamente afirmaciones sin confirmar, y en la cultura del rap, donde las acusaciones de delación tienen un gran peso, la tormenta perfecta de especulaciones se ha apoderado por completo de la conversación sobre el caso de Durk. En la escena drill de Chicago, en particular, las acusaciones de chivato pueden dañar la reputación de una persona de forma irreparable y ponerla en peligro físico. El peso de tales acusaciones explica tanto la viralidad de las afirmaciones contra Jam como la intensidad de su negación. Independientemente de la verdad, la mera sugerencia de cooperación con las autoridades puede alterar permanentemente la posición de una persona en la comunidad. Pero para entender realmente lo que está en juego, hay que fijarse en el grave caso federal que dio inicio a todo esto. Unos cargos que podrían costarle a una de las voces más influyentes del drill una pena que podría acabar con su carrera y su libertad para siempre. La acusación, los cargos RICO y el presunto atentado contra Quando Rondo. El 25 de octubre de 2024, el mundo del rap se estremeció al conocerse la noticia de que Durk Devontae Banks, más conocido como Lil Durk, había sido detenido cerca del Aeropuerto Internacional de Miami por los federales. Lo que muchos descartaron inicialmente como un rumor, se convirtió rápidamente en realidad cuando se confirmó que el pionero del drill ganador de un Grammy se enfrentaba a graves cargos por la ley RICO que podrían enviarlo a prisión durante décadas. El momento de la detención llamó la atención de toda la industria. Durk supuestamente intentaba subir a un jet privado con destino a Italia, con reservas adicionales para Suiza y Dubái, lo que sugirió a muchos que podría haber tenido conocimiento de la acusación. Este intento de vuelo internacional sería más tarde un factor importante en los argumentos de la Fiscalía en contra de la concesión de la libertad bajo fianza. DJ Academics, que siempre está al tanto de lo que ocurre en las calles, no podía creer la noticia cuando se conoció, y mostró su auténtica conmoción en su livestream. «Me han silenciado. Esperad, esperad. Me van a silenciar otra vez. Esperad, esperad. Os lo voy a contar ahora mismo. Os lo voy a contar ahora mismo. Oh, Dios mío. Fruits. Tío, me he caído de rodillas cuando ha salido la ley. Oh, oh, oh. No. No estoy troleando. No estoy troleando. Os lo prometo. Os lo prometo». Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia, Smurk fue acusado de conspiración para utilizar instalaciones interestatales con el fin de cometer un asesinato por encargo que causó la muerte, junto con otros cargos graves. Los federales afirman que Durk planeó un asesinato calculado contra el rapero de Georgia, Quando Rondo, que acabó con la vida del primo de Rondo, Lil Pump, en agosto de 2022. La acusación no fue solo para Durk. Otros 5 presuntos miembros de OTF fueron implicados en el mismo caso: Kavon London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Bryan Lindsay y Asa Houston. Todos ellos se enfrentan a graves delitos federales, entre los que se incluyen conspiración para cometer asesinato por encargo con resultado de muerte, y uso de una ametralladora en un delito violento con resultado de muerte. Los cargos más graves conllevan posibles penas de muerte. Una realidad aleccionadora que subraya la seriedad con la que las autoridades federales se están tomando este caso. No se trata de un caso típico de asesinato estatal, sino de un proceso federal con todo el peso del Departamento de Justicia detrás, lo que reduce significativamente las posibilidades de ganar el caso mediante tecnicismos o conexiones locales.
Según los federales, tras el asesinato de King Von en noviembre de 2020, Lil Durk puso una bolsa en la cabeza de Quando Rondo y ofreció dinero y lucrativas oportunidades musicales a cualquiera que estuviera dispuesto a matar a Von. El escrito alega que el 19 de agosto de 2022 se llevó a cabo este plan cuando varios miembros de OTF intentaron matar a Quando Rondo en una gasolinera cerca del Beverly Center de Los Ángeles. El golpe no alcanzó a Quando, pero sí a Sabiaya Lulpab Robinson, primo de 24 años de Quando, que viajaba como pasajero. Robinson, que según se informa, estaba trabajando como empresario con AIS Express Carriers, una empresa de transporte por carretera, y Supreme Exotic Frenchies, una perrera de bulldogs franceses, se convirtió en daño colateral de lo que las autoridades describen como una venganza premeditada por Von. Inmediatamente después del tiroteo, muchos medios de comunicación informaron inicialmente de que se trataba de un acto de violencia aleatorio, o posiblemente relacionado con un negocio de drogas que había salido mal. No se estableció ninguna conexión inmediata con la situación de King Von, y muchos fans se sorprendieron cuando los federales alegaron más tarde la relación directa entre los hechos. Este silencio estratégico de las autoridades sugiere que estuvieron construyendo su caso en secreto durante casi 2 años, antes de proceder a la detención de Durk y sus coacusados. Los federales no se anduvieron con rodeos en esta investigación, en la que participaron tanto el FBI como la policía de Los Ángeles. Según los documentos judiciales, las pruebas que han reunido son graves. Más de 230 gigabytes de material digital, incluyendo grabaciones de audio y vídeo, imágenes de vigilancia y aproximadamente 20.000 páginas de informes que detallan actos violentos, declaraciones de testigos, historiales médicos y fotografías. En concreto, la investigación reveló que un miembro de OTF supuestamente reservó vuelos de ida para los 5 cómplices desde Chicago a California el día antes del tiroteo. Según los informes, el propio Lil Durk voló a California en un jet privado con el coacusado Kavon London Grant ese mismo día. Las compras, que incluían pasamontañas y habitaciones de hotel, se realizaron supuestamente con una tarjeta de crédito vinculada a Lil Durk y OTF. La confianza de los fiscales en los registros financieros pone de relieve un escollo habitual en los casos de delincuencia organizada: el rastro documental. Aunque los presuntos autores pueden haber sido cuidadosos con las comunicaciones y las pruebas físicas, el movimiento de dinero creó una firma electrónica que resultó clave para atar cabos. Las transacciones con tarjeta de crédito, las reservas de vuelos y las reservas de hotel crearon una cronología documentada que encajaba perfectamente con el tiroteo. Tras ser detenido, Durk compareció por primera vez ante el tribunal y se declaró inocente de todos los cargos. Su equipo legal, encabezado por el abogado Drew Findling, ofreció importantes paquetes de fianza, incluyendo $1 millón en efectivo de Sony Music y $2,3 millones en propiedades. Sin embargo, la jueza Patricia Donahue denegó la fianza por completo, alegando la gravedad de los cargos y la preocupación de que Durk pudiera fugarse, especialmente porque fue detenido cuando supuestamente intentaba subir a un jet privado con destino a Italia, con reservas adicionales para vuelos de ida a Suiza y Dubái. La denegación de la fianza, a pesar del importante paquete financiero ofrecido, puso de manifiesto la gravedad del caso y la solidez de los argumentos de la Fiscalía. También significaba que, a diferencia de muchos acusados adinerados que pueden esperar el juicio en condiciones cómodas, Durk se enfrentaría a las mismas condiciones de detención preventiva que cualquier otro recluso federal, lo que contrasta radicalmente con su habitual estilo de vida de lujo y libertad. En diciembre de 2024, la trama se complicó cuando los fiscales afirmaron que Durk podría estar relacionado con otro cadáver hallado en Chicago. Este supuesto vínculo con el asesinato de Stephen Mack, descrito como líder de una facción de los Gangster Disciples llamada Smashville, añadió otra capa a la ya compleja situación legal. Según estas acusaciones, el asesinato de Stephen Mack en enero de 2022 podría estar relacionado con el asesinato de Dang, hermano de sangre de Lil Durk, en junio de 2022-2021. Los fiscales afirman que una orden de registro presentada en abril de 2023 sugería que Durk había puesto precio a la cabeza de los responsables del asesinato de su hermano. Sin embargo, a fecha de 28 de abril de 2025, Durk no ha sido acusado en relación con el asesinato de Mack. La introducción de este segundo presunto complot de asesinato, incluso sin cargos formales, complicó estratégicamente la defensa de Durk al sugerir un patrón de comportamiento en lugar de un incidente aislado. Al caracterizar a OTF como una organización que utilizaba habitualmente la violencia para ajustar cuentas,
Los fiscales pintaron una imagen de Durk como alguien que recurría repetidamente al asesinato por encargo cuando sufría pérdidas personales. En febrero de 2025, Smirk se enfrentó a otro problema legal cuando Andrea Laquila Robinson, madre de Lul Pab, presentó una demanda por homicidio culposo en el Tribunal del Condado de Cook. La demanda nombra a Lil Durk, su manager, Only the Family, y otra empresa relacionada como demandados, alegando que el tiroteo fue un ataque selectivo. Este caso civil se suma a otros problemas legales mientras el caso penal sigue en curso. Las demandas civiles, como la de Robinson, suelen tramitarse simultáneamente con los casos penales, lo que supone una presión financiera y legal adicional para los demandados. Aunque los criterios probatorios difieren entre los tribunales penales y civiles, las pruebas presentadas en un procedimiento pueden influir en el otro, lo que crea un complejo campo de batalla legal en el que los demandados deben luchar en varios frentes al mismo tiempo. Debido a la complejidad del caso y a la gran cantidad de pruebas involucradas, el juicio, que inicialmente estaba previsto para el 7 de enero de 2025, se aplazó hasta el 14 de octubre de 2025. Tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron este aplazamiento, alegando la naturaleza inusual y compleja del caso y la necesidad de más tiempo para prepararse. El aplazamiento, aunque es una medida rutinaria en casos federales complejos, supone una prolongación de la prisión preventiva para Durk y sus coacusados. Los centros de detención federales, aunque suelen ser más seguros que las prisiones estatales, siguen representando un drástico empeoramiento de las condiciones de vida para alguien acostumbrado al lujo. El impacto psicológico de la prolongación de la prisión preventiva, combinado con el estrés de enfrentarse a una posible cadena perpetua, ejerce una enorme presión sobre los acusados, presión que a veces les lleva a cooperar con las autoridades. Otro aspecto controvertido del caso es el uso de las letras de Durk como prueba. Esta táctica ha suscitado críticas de expertos jurídicos como Eric Nilsson, profesor de la Universidad de Richmond y autor de Rap on Trial, Race, Lyrics and Guilt in America, quien declaró al Chicago Sun-Times que los fiscales tienden a ser peligrosamente descuidados con las letras, lo que puede llevar a interpretarlas erróneamente como confesiones literales en lugar de arte. Este debate se hace eco de controversias similares en otros casos de rap de gran repercusión, como el juicio Rico contra Young Thug. La práctica de utilizar letras de rap como prueba ha sido objeto de crecientes críticas en los últimos años, y sus detractores argumentan que criminaliza la expresión artística y se dirige de manera desproporcionada a los artistas negros. Varios estados han comenzado a aplicar restricciones al uso de la expresión creativa como prueba, aunque los tribunales federales se han mostrado en general más permisivos. La controversia pone de relieve la desconexión cultural entre la clase jurídica, predominantemente blanca, y la expresión cultural negra que domina el hip hop. Mientras el drama legal sigue desarrollándose, la comunidad del hip hop está dividida sobre cómo reaccionar. Mientras que algunos artistas y fans apoyan a Durk con campañas como Free Smirk, otros mantienen las distancias, reconociendo la gravedad de los cargos y esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El movimiento Free Lil Durk ha ganado mucho impulso en las redes sociales, y sus seguidores argumentan que los cargos representan una persecución sistemática de los artistas negros de éxito. Algunas figuras de la industria han mantenido un silencio llamativo, sin condenar ni apoyar públicamente a Durk. Esta neutralidad calculada refleja lo mucho que hay en juego. Mostrar apoyo a alguien acusado de asesinato por encargo conlleva riesgos para la reputación, mientras que abandonar a un amigo o colaborador de toda la vida podría considerarse una traición. El resultado es un término medio cauteloso en el que muchos se limitan a ofrecer sus pensamientos y oraciones mientras esperan más información. Pero para comprender plenamente el peso de estas acusaciones y la emotiva historia que hay detrás, debemos examinar la hermandad entre Lil Durk y King Von, un vínculo que, según los fiscales, motivó el presunto complot de asesinato por encargo que ha puesto en peligro la libertad de Durk. Durk y Von. La hermandad que condujo a la venganza. La relación entre Lil Durk y King Von no era solo una conexión dentro de la industria, sino un profundo vínculo familiar que acabaría teniendo consecuencias que cambiarían sus vidas. Para entender el supuesto complot para cometer un asesinato por encargo, que podría costarle a Durk una pena de cárcel equivalente a la de un jugador de fútbol americano, primero tenemos que analizar esta hermandad y la devastadora pérdida que, según los fiscales, desencadenó una guerra sin cuartel. Lil Durk, Durk Derrick Banks, y King Von, Davon Daquan Bennett, procedían ambos del peligroso South Side de Chicago, concretamente del famoso Parkway Garden Homes, conocido en las calles como O Block.
Su lucha compartida, marcada por la pobreza y la violencia constante, creó un vínculo indestructible. Durk, que ya había dado que hablar en el mundo del rap, veía a Von como su propio hermano y solía llamarle gemelo o hermano pequeño. Yo le quiero, es mi hermano, mi gemelo. O Block tiene un gran peso cultural en la música drill. Bautizado en honor al residente asesinado O.D. Perry, este complejo de viviendas ha dado lugar a numerosas estrellas del drill y ha sido mencionado en innumerables canciones. Crecer en este entorno creó experiencias y entendimientos compartidos que consolidaron la conexión entre Durk y Von más allá de la típica amistad o relación comercial. Su conexión iba más allá de la típica amistad. Durk desempeñó el papel de gran amigo en el lanzamiento de la carrera de Von en el rap. En diciembre de 2017, Durk fichó a King Von para su sello Only the Family, OTF, ayudándole a pasar de ser una leyenda callejera a una estrella emergente del drill. Entre sus colaboraciones se encuentran éxitos como Crazy Story 2.0, Like That y All These Varieties, que acumularon 24 millones de visitas en YouTube en solo 2 meses. El ascenso de Von fue meteórico desde cualquier punto de vista. En solo 2 años desde el inicio de su carrera en el rap, había acumulado millones de reproducciones, construido una base de fans devotos y se había consolidado como uno de los narradores más convincentes del drill. Su estilo narrativo, especialmente en temas como la serie Crazy Story, demostraba su capacidad para transmitir complejas historias callejeras con detalles vívidos y resonancia emocional, cualidades que lo diferenciaban de muchos de sus contemporáneos. Más allá de la música, compartían un vínculo personal que cualquiera podía ver en sus interacciones. En entrevistas, Durk hablaba con frecuencia de la lealtad, el sentido del humor y la generosidad de Von, rasgos que le hicieron querido no solo por Durk, sino por toda la escena del drill. Sus interacciones públicas mostraban un afecto y un respeto genuinos, y Von solía dar crédito a Durk por haberle dado una salida de las calles. La verdadera profundidad de su hermandad quedó trágicamente clara tras el asesinato de King Von. El 6 de noviembre de 2020, Von fue asesinado a tiros fuera de un salón de narguiles de Atlanta durante una pelea en la que estaba involucrado el grupo de Cuando Rondo. El incidente, en el que también participaron las fuerzas del orden, dejó a Von luchando por su vida antes de sucumbir finalmente a sus heridas. El altercado que condujo a la muerte de Von fue captado por una cámara de seguridad, y el vídeo se difundió rápidamente por internet. Las imágenes mostraban a Von iniciando una confrontación física con Cuando Rondo antes de que el socio de este, Timothy Lul Tim Leaks, disparara los tiros mortales. El carácter público de la muerte de Von, presenciada por innumerables transeúntes y vista posteriormente por millones de personas en internet, añadió otra dimensión a la tragedia, haciendo imposible que sus allegados pudieran procesar su dolor en privado. Lil Durk se enteró de que Von había recibido un disparo durante una sesión de Instagram Live, cuando los fans empezaron a comentar: Von acaba de recibir un disparo. Visiblemente conmocionado, terminó inmediatamente la transmisión. Más tarde ese mismo día, Durk publicó un emotivo homenaje en Instagram. Mi gemelo se ha ido. Te quiero, hermano. De Roy. Junto a una foto de Von. La pérdida devastó claramente a Durk, que canalizó su dolor en su música. En su tema de 2024, All Days, reveló lo mucho que le afectó la muerte de Von con la frase «La autopsia del cuerpo de Von me hizo vomitar», en referencia al trauma causado por las fotos filtradas de la autopsia y al impacto desgarrador de perder a alguien a quien consideraba su propia sangre. Las fotos de la autopsia filtradas a las que Durk hacía referencia causaron un trauma adicional a los seres queridos de Von. Estas imágenes, que circularon en las redes sociales, a pesar de los repetidos intentos de eliminarlas, violaron la dignidad de la muerte de Von y obligaron a su familia y amigos a enfrentarse a detalles gráficos de sus lesiones. La falta de respeto inherente al hecho de compartir tales imágenes probablemente intensificó los sentimientos de ira e injusticia entre quienes querían a Von. En los meses posteriores al asesinato de Von, se puso en marcha una campaña en las redes sociales en la que se instaba a Lil Durk a slide for Von, deslízate por Von, una expresión callejera que anima a tomar represalias contra los responsables. Esta presión online, que se prolongó durante años, pareció crear una tensión significativa para Durk, que finalmente la abordó en una canción de 2022 titulada Slide for Von, en la que rapeaba: «Están en mi página diciendo Slide for Von, sé que me están troleando», y pidió a sus fans que dejaran de presionarle. La campaña Slide for Von representó una intersección inusual entre el código callejero y la cultura de las redes sociales. Tradicionalmente,
Las cuestiones de represalia se mantenían estrictamente fuera de Internet. Pero en este caso, miles de fans, muchos de ellos sin conexión con la vida callejera, animaban públicamente a Durk a vengarse. Esta presión digital creó una dinámica única en la que el dolor privado y las expectativas callejeras se vieron amplificados por una audiencia global. En una entrevista de 2023 con DJ Akademiks, cuando se le preguntó por los comentarios de Slide for Von, Durk respondió de forma críptica: "Por alguna razón, ya no veo esos comentarios". Una declaración que muchos interpretaron como una insinuación de que se habían tomado medidas, aunque Durk nunca lo confirmó explícitamente. Este momento de la entrevista se hizo viral por sí solo, y los fans analizaron el lenguaje corporal y el tono de Durk en busca de significados ocultos. La ambigüedad de la declaración permitió múltiples interpretaciones. Algunos lo vieron como una confirmación de que se había producido una represalia, mientras que otros consideraron que Durk simplemente decía que había bloqueado o filtrado esos comentarios de sus redes sociales. En cualquier caso, el carácter críptico de la respuesta alimentó aún más las especulaciones. Según los fiscales federales, el dolor y la presión tras la muerte de Von llevaron finalmente a Lil Durk a poner una bolsa en la cabeza de Quando Rondo. Esta supuesta venganza es el núcleo de los cargos que se le imputan actualmente a Durk, ya que las autoridades afirman que orquestó un atentado que culminó con el tiroteo del 19 de agosto de 2022, en el que murió Lul Pab. Las circunstancias que rodean la muerte de Kim Von añaden otra capa a esta historia ya de por sí compleja. Von fue asesinado por Timothy Lul Tim Leaks, miembro del séquito de Quando Rondo, durante una pelea fuera de ese local de narguiles de Atlanta. Leaks fue inicialmente acusado de asesinato, pero los cargos fueron posteriormente retirados en virtud de la Ley de Defensa Propia de Georgia. La sentencia basada en la Ley de Defensa Propia fue especialmente controvertida, dadas las circunstancias de la muerte de Von. Aunque la ley permite el uso de la fuerza letal, cuando se cree razonablemente que es necesario para evitar la muerte o lesiones graves, muchos cuestionaron si el nivel de fuerza utilizado era proporcional a la amenaza que suponía una pelea a puñetazos. La percepción de injusticia de este resultado legal probablemente intensificó el deseo de justicia callejera entre el círculo de Von. Este resultado legal, en el que el asesino de Von quedó libre sin consecuencias, probablemente intensificó el sentimiento de injusticia entre el círculo de Von, lo que podría haber alimentado el deseo de justicia callejera. En la cultura drill, especialmente dentro del movimiento que representaban tanto Durk como Von, existe un código estricto en el que la lealtad va más allá de la muerte y se espera venganza tras la violencia contra los miembros del grupo. El código de la calle dicta que la falta de respeto no puede quedar sin respuesta, especialmente cuando tiene como resultado la muerte. Mientras que la sociedad mayoritaria funciona a través de sistemas legales y tribunales, la cultura callejera a menudo funciona con su propio sistema de justicia, en el que la reputación, el respeto y la venganza desempeñan un papel fundamental. En este contexto, el fracaso del sistema legal a la hora de responsabilizar a alguien por la muerte de Von creó un vacío que la justicia callejera podría llenar. A lo largo de su carrera, Lil Durk ha mantenido una relación compleja con las calles. Aunque su música refleja a menudo la dura realidad del sur de Chicago, también ha promovido la paz y la mejora de la comunidad, especialmente en los últimos años. Esta dualidad crea un trasfondo complicado para las acusaciones actuales, que plantean preguntas sobre dónde termina la expresión artística y dónde comienzan las acciones en el mundo real. La evolución de Durk, desde contenidos estrictamente drill hasta un éxito más mainstream, ha ido acompañada de declaraciones públicas en apoyo del desarrollo comunitario y de iniciativas contra la violencia. Ha realizado donaciones a escuelas de Chicago, ha apoyado programas para jóvenes y, en ocasiones, ha hablado de romper los ciclos de violencia. Esta aparente contradicción entre su defensa de la paz y el presunto complot para asesinar a Von pone de relieve la complicada realidad de pasar de la vida en la calle al éxito mainstream sin perder la autenticidad. Según The Tree Bay, mientras está encarcelado a la espera de juicio, Lil Durk ha seguido influyendo en sus seguidores de Chicago para promover la no violencia. Este aparente cambio hacia la defensa de la paz representa un desarrollo interesante, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza violenta de las acusaciones que se le imputan. Algunos críticos consideran que esta defensa de la paz es una estrategia para gestionar su imagen de cara al juicio, mientras que sus seguidores lo ven como una prueba de su auténtico crecimiento y madurez. Probablemente, la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Un hombre capaz tanto de una evolución sincera como de una calculada supervivencia, que existe en la zona gris que caracteriza la mayor parte del comportamiento humano.
A medida que se acerca el juicio de octubre de 2025, la hermandad entre Lil Durk y King Von sigue siendo fundamental para comprender tanto el contexto emocional como la posible motivación detrás del presunto complot para cometer un asesinato por encargo. La fiscalía probablemente argumentará que el dolor de Durk por la muerte de Von, combinado con las exigencias del código de la calle de tomar represalias, lo llevaron a orquestar el intento de asesinato de Quando Rondo, que finalmente le costó la vida a Lil Pub. La defensa, por su parte, podría hacer hincapié en la personalidad artística de Durk frente a sus acciones reales, cuestionando la fiabilidad de los testigos y desafiando la interpretación de los hechos por parte de la fiscalía. También podría destacar las contribuciones positivas de Durk a su comunidad y su reciente defensa de la no violencia como prueba contra las acusaciones de que orquestó un asesinato por venganza. Sea cual sea el resultado, este caso ilustra el profundo impacto de las relaciones personales en la música drill, donde los lazos forjados en luchas compartidas pueden a veces conducir a trágicas consecuencias. La historia de Lil Durk y King Von, desde su ascenso como pioneros del drill en Chicago hasta las devastadoras consecuencias del asesinato de Von, representa no solo una tragedia personal, sino una narrativa más amplia sobre la lealtad, la pérdida y la compleja interacción entre las leyes callejeras y las consecuencias legales en la cultura hip hop contemporánea. A medida que este caso se acerca a su conclusión, sin duda seguirá generando debate sobre la violencia en el hip hop, la criminalización de la música rap y la compleja relación entre la expresión artística y las acciones en el mundo real. Para Lil Durk, lo que está en juego no podría ser mayor, ya que se enfrenta a una posible cadena perpetua por presuntamente intentar vengar a alguien a quien consideraba su hermano de sangre. La presunción de inocencia sigue siendo una piedra angular de nuestro sistema judicial y, como observadores, debemos abordar este complejo caso con pensamiento crítico y reconociendo su dimensión humana. Si te gusta este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece en la pantalla para ver más vídeos como este.